Ok. Saludos, nosotros somos los estudiantes de Economía y Negocio de la clase de Quehacer Científico. Estamos integrados por Richard, Enrique, Carlos y su servidora Ceyus Díaz. Estaremos hablando sobre el documental de Inside Job que trata sobre la crisis financiera que ocurrió en el 2008. ¿Qué opinan ustedes sobre esta crisis? Bueno, yo puedo decir que la crisis dio inicio en Europa, en el país de Islandia. Los primeros procesos que se dieron a conocer fue que el país dio a venta sus 3 bancos principales, donde empezaron los primeros fraudes, donde personas recaudaban préstamos de hasta $1.000 millones sin ningún tipo de justificación necesaria, se lo aprobaban. Esto trajo la quiebra y hizo que un pico de economía de lo que es Islandia hoy en día fuera bajo, trayendo consecuencias de que la población haga motinaciones, de que salgan a la calle y den a reconocer sus problemas que están creando. Trajo con ello lo que es la devaluación de los terrenos, también lo que fue de la comida, hubo crisis de comida, sí, y alzó demasiado lo que fue las alteraciones con respecto a lo que son atracos y esa serie de cosas. Y era uno de los países número 1, por decir así, en seguridad y en cuanto a la economía. Un per cápita inolvidable, muy limpio que lo tenía. Sí, yo entiendo que también esa crisis que pasó, o sea, comenzó en Islandia, fue una de las más, o sea, de las crisis como más fuertes que han pasado en los últimos tiempos. Y realmente, como tú dices, trajo una hambruna a nivel global, o sea, a nivel internacional, no solamente en Islandia, o sea, que se extendió a más países como Latinoamérica, el mismo Estados Unidos, que sí, fue un país muy afectado por esta crisis. Y yo entiendo de que, o sea, no sé. Ya que afectó a Estados Unidos, Latinoamérica depende mucho de Estados Unidos, entonces también nos afectó a nosotros, a República Dominicana y a todos los países del Caribe. Sí, lo que pasa es que también los países latinoamericanos son muy dependientes sabes que Estados Unidos es una potencia, una gran potencia, entonces nosotros y muchos países de Latinoamérica estamos bajo esa potencia de Estados Unidos, o sea, consumimos muchos productos americanos, o sea, y la economía de Estados Unidos nos afecta indirectamente a nosotros. Claro. Pero hay que reconocer que en verdad, por encima de que se diga que la crisis fue el boom de él fue en el 2008, pero eso estaba a inicios del 2007. Sí. Eso fue de uno de los principales bancos también de Estados Unidos, que era Lehman Brothers. Tuvo una quiebra con ellos. Entonces, eso contrajo de que otra serie de bancos de minoría llevaran a la quiebra también. Eso fue lo que empezó a hacer la inestabilidad económica en Estados Unidos. Y uno de los problemas más grandes, en verdad, que trajo consigo lo que fue a nivel global para desarrollar lo que es la crisis económica del 2008 fue la cuestión de Wall Street. Sí, también ahí se puede agregar lo que fueron los fraudes hipotecarios, que ahí fue sí, ahí fue que se originó todo el conflicto de la crisis, porque todas esas empresas que ofrecían, esas empresas bancarias y financieras que ofrecían préstamos, incluso vendían empresas que con bajo riesgo de pérdida, y eran fraudes. Cuando el inversionista compraba, realmente estaba comprando algo que no tenía valor. Realmente vendían su dinero. Eso hay que tenerlo mucho en cuenta, porque eso no solamente fue la primera vez, sino en la década de los 80, cuando se hizo la segunda caída de la crisis mundial. Ellos fueron también la persona que impulsaron a que eso pasara. Hicieron lo mismo, vendían las acciones del mercado extrabursátil, vendiéndote de una de supuesta buena marca. Es como que si yo estuviera comprando las acciones a Apple, pero en realidad se lo estoy comprando a una persona que está vendiendo lo que está vendiendo de galletica en un colmado, por decirlo de esa manera. Eso fue el primer fraude que se realizó, y eso trajo una de las crisis más grandes también de aquí, a nivel lo que es global, en la década de los 80. Igualmente es lo que estaban haciendo, recíprocamente están haciendo con eso, que hicieron en el 2008, producieron a vender cosas que no eran. Te estoy vendiendo supuestamente un reloj, pero es mentira, te estoy vendiendo una bandita de plástico. Empezaron con ese proceso. Tanto así el nivel afectó tanto el mercado que en muchos países del mundo nos vimos en una crisis alimentaria también. Y lo que fue el vandalismo entre las personas, lo que fue la serie de atracos, todo en todos los países subió. El riesgo era muchísimo más grande de lo que uno pensaba.
trayendo también a muchas personas que dejaron en la calle sin trabajo. En 6 meses, Islandia, que fue uno de los países más afectados, claro, su tasa de desempleo operó desde un 18% en adelante, que eso era algo que no se había visto anteriormente y fue demasiado sorprendente para la persona de cómo se quedaban sin empleo, no tenían casa, no podían sustentar a sus niños, no tenían no tenían nada. No, y también una devastación total. Una de las cosas que también elevó la crisis fue que los impuestos en los préstamos hipotecarios se elevaron, o sea, subieron altísimo, o sea, y la gente estaba pagando más por menos. Entonces eso también fue una causa de que hizo que la crisis se elevara grandemente. Pero yo creo que tengo entendido que las personas que estuvieron detrás de eso fueron ajudiciadas, si yo no me equivoco. Por lo menos fueron llamadas al caso para procesarlos. Sí, ellos tuvieron, o sea, fueron citados ante el tribunal porque tuvieron que dar cuentas, o sea, incluso muchos se vieron forzados a tener que vender sus acciones y renunciar a las empresas porque no se le acusó, no se le encontró culpable, o sea, ni el vínculo directamente, pero sí hubieron muchas denuncias, o sea, las personas afectadas, o sea, estaban presionando para que se les devolviera su dinero, pero realmente en la manera que ellos enriquecían en ese momento, no había como... Se puede decir que era como legal, pero a la vez no era legal, porque no había una ley que penalizara lo que ellos estaban haciendo, ¿me entiendes? Exacto. Hubo una persona también reconocida de Islandia, que fue de la primera que inició el fraude con una cantidad de $1.000 millones, en la que se le daba a reconocer de que el propietario de ese préstamo había comprado un yate de 50 millones, un apartamento de lujo en Estados Unidos de 25 millones. Y esa persona, gracias a Dios, esa persona sí pudo ser ajudiciada porque tienen las pruebas necesarias para contrarrestar ese problema que le hizo. Pero se da a reconocer que fueron también muchísimas más personas codiadas de esa gente que no lo pudieron someter. Pero también incluso cabe destacar que en el 2008, en el gobierno de Barack Obama, fue muy criticado porque se puede decir como que él le pasó paño tibio a ese tema de la crisis. Entonces muchos comentaristas y personas que del ámbito financiero dicen como que incluso él protegió ciertas personas que estaban envueltas en lo que era esa crisis. Incluso el que él designó como jefe como sabes que Estados Unidos tiene la cuestión esta de la Reserva Nacional. La Reserva Federal, exactamente. Incluso había una persona que lo hizo como encargado de esa reserva, que estaba vinculada a todo eso lo que era las empresas que habían sido acusadas de fraude. Y se criticó mucho por eso, porque, o sea, como que él no hizo nada con eso y lo pasó por arriba. Sí, y eso, que la mayoría del público cree que Obama hizo un gran trabajo en la crisis financiera, cuando no es cierto. Bueno, Obama tuvo un nivel de popularidad, pero no fue... Con ese tema yo entiendo que fue muy permisible con ese tema de la crisis mundial que había en ese momento. Pero lo que yo digo es lo siguiente, que está bien Obama, estamos hablando del presidente de la primera potencia, de la potencia número 1 a nivel global, pero él no puede manejar las otras potencias, no puede hacer algo respecto a eso. Recuerda que el problema grande fue en Estados Unidos, él pudo corregir lo que hubo en su territorio. Pero, sí, pero en los territorios europeos, asiáticos, y usted sabe que los de Medio Oriente tienen una serie de problemas con ellos. Sí, pero no fue que lo corrigió del todo, porque en Estados Unidos como quiera la crisis, o sea, todavía en el periodo de Obama todavía estaban en crisis económica. Incluso se puede decir que todavía estamos en crisis económica, se puede decir. Se puede decir, estamos afectados. Pero no tanto. En el gobierno de Trump ha mejorado mucho la economía en Estados Unidos. Sí, porque lo que pasa es que Trump es un empresario, ¿me entiendes? Trump sabe de negocios, ese es su ámbito, y me imagino que... Sí, pero no, por ejemplo, una persona que está orientada, que desde pequeño tiene la posibilidad de generar ese tipo de negocio, a diferencia de que Barack Obama, que fue militar y después pasó a ser político. Ahora, y a todo esto, ¿qué ustedes creen que hubiera sido más factible para esta economía en esta crisis financiera que tuvo? Bueno, yo considero que el problema principal de esta crisis fue los fraudes en lo que fue los préstamos hipotecarios.
Sí. Estamos hablando de bienes raíces. Entonces, una de las soluciones hubiera sido que el gobierno hubiera prestado más atención Exacto. a esa parte de bienes raíces. Porque fueron muy permisibles con las empresas de que, o sea, todas las empresas que se enriquecieron en esa crisis vendiendo, o sea, préstamos hipotecarios, subiendo la tasa, como que no hubo un control, o sea, en ese ámbito. Yo entiendo que ahí fue que tuvo el error. O sea, eso hubiera sido una de sus propuestas. Exactamente, prestar más atención a esa Definitivamente área un poco más de regulación por parte del gobierno. y ponerle límites a esas empresas, porque ese fue el detalle, que no había un límite para ellos. Exacto. Exacto. Y prácticamente hicieron lo que quisieron. Pero no solamente, recuerda que no solamente fue en el ámbito de bienes y raíces, también fue en el acto de las acciones, por decirlo de esa manera, que eso fue también 50% de la culpa de lo que fue la crisis. Hay que poner una regulación ante eso y justificar los fines de dónde van esas acciones que uno compra. No es simplemente yo comprarlas. Tengo la inversión, meto mi correo, me pongo mi clave y simplemente veo las acciones como van subiendo. Tienen que darle a la persona justificación de qué tú estás comprando y con qué convalidación tú me estás dando de lo que yo estoy comprando. Tú dices que, No que no me vendan a mí espejo por oro. que haberle brindado una seguridad al que compra, al Exacto. comprador de lo Una que está seguridad. comprando. Pero también recuerden que en la crisis, por ejemplo, se le daba créditos a la persona, pero ni siquiera investigaban a esa persona que se le estaba dando el crédito, porque hoy en día en una empresa tú pides un crédito para que te vendan algo y te van a investigar, o sea, te van a depurar, van a llamar a otro cliente que tú tengas, o gente así, van a llamar y van a averiguar quién tú eres en realidad. Pero en ese tiempo, en esa crisis financiera, te daban crédito por tu y decir, yo soy fulano de tal, Así y es. ya, ese tu crédito tú me lo pagas. Ese también fue uno de los problemas, la crisis, de que le daban crédito a todo el mundo sin tener un historial crediticio de esa persona, sin saber si la capacidad de pago, la capacidad de producción, Sí puede pagar. si puede pagarlo. O sea, no Sí había puede no había sustentar como eso. que eso es, yo te presto, págame mi dinero, si tú no me pagas, entonces yo me cobro de otra Te manera. hipoteco. Exacto. Tipo Te hipoteca. cojo tu casa, te cojo tu carro, con cualquier tipo Exacto. de bien. Y realmente que Estados Unidos se dio, por lo menos recuperó mucho hipotecando todo eso. O se quedó con la mayoría de los bienes de la persona. Y ustedes, si hubieran sido así como algún personaje importante en esta crisis, en esa época, ¿qué ustedes hubieran querido implementar para que esto no se diera de esta forma y no acabara como acabó? Bueno, yo viéndome, o sea, como un personaje o una ente política en esa época o en ese gobierno, yo hubiera implementado leyes que penalicen el alto, la elevada tasa que tenían los bancos en ese momento, de que, o sea, los préstamos hipotecarios lo elevaron a o sea, sobre el límite, y eso fue que causó, o sea, una de las causas de la crisis. Yo hubiera implementado leyes que penalicen esa. Yo en dado caso hubiera optado realmente por crear un sistema que sea emergente, que en dado caso la cuestión vaya en crisis, de a conocer cuál es la situación actual, porque lo que pasa es lo siguiente: tú te enteras de que hay una crisis mediante los periódicos, pero algo que sea actual, en vivo, que te diga cómo va la bolsa de valores, si va bajando, va subiendo, es algo que te mantiene al margen y tú puedes salvar tus bienes y tus acciones de eso, sacar tu dinero a tiempo para que no te vean en la situación que se vieron la mayoría de las personas en ese tiempo. O sea, Yo también entiendo que uno de los principales problemas de la humanidad en general es que es el asunto del conocimiento. Porque a ti te engañan cuando tú no sabes, ¿me entiendes? Lo que te Claro, están- la ignorancia. La ignorancia es el factor común en esto. Entonces, crear un sistema de concientización, o sea, De orientar a la orientar persona. a la persona en esos ámbitos, o sea, de educación financiera y ese tipo de cosas que en ese momento o sea, quizá no estaba tan como ahora la educación financiera. Eso hubiera ayudado a mejorar lo que era la Pero crisis. también eso conviene que haya personas ignorantes, porque de un ignorante se aprovecha otro. Lo que pasa Y es ahí viene la ahí viene lo corrupción. siguiente, es lo que dice ella. El banco no se beneficia de que tú seas una persona eficiente en Exacto. cuanto a tu pago. Si yo no me equivoco, el 58% de los ingresos brutos de este país son gracias a la gente irresponsable, ignorante, que dejan pasar sus pagos, dejan pagar su tarifa, se le aumenta un 18-20%
de lo que él debe. Sí, pero... Son muchos ingresos, mediante por la irresponsabilidad de una persona que uno está así. Sí, pero yo entiendo que eso no debería de ser como un factor determinante, porque tú no te puedes lucrar del mal de otra persona, ¿me entiendes? Sí. Tú puedes, pero no moralmente no estaría bien. No sería No, claro. ético. No sería No ético. sería ¿me entiendes? ético, pero... Porque supongamos una economía donde cada persona tenga sus pagos al día. O sea, si se implementa un sistema financiero como se debe implementar, el país va a fluir, aunque las personas paguen a tiempo. Porque, o sea, ¿quiénes son los que se benefician de que tú no pagas a tiempo? Los bancos. O los bancos. O sea, Y del ¿en banco qué va- beneficia Ahí viene la eso a la corrupción. población? En nada. No, pero es que, o sea, no es que no beneficia a la población, lo beneficia a ellos mismos. Eso es lo que pasa. Ellos se estaban aprovechando. Sí, ellos Porque estaban yo te voy a dar el lucrando de crédito que tú quieras. A mí no me importa, yo te lo doy. No, pero después Sí, yo voy a pero- cobrarme. Ahora, yo digo lo siguiente, no es un caso tanto ético como se suele decir, porque a ti te da una constancia de lo que te puede pasar mientras tú coges un préstamo o tú tengas una tarjeta de crédito y ellos te hacen firmar hoja por hoja para que tú estés consciente de que tú leíste Exactamente. eso y de que tú no puedas apelar ante algo que tú digas, porque ya tú firmaste un contrato, tú tienes que estar consciente de eso. Sí, pero también, tú sabes que en eso de la bolsa de valores, eso hay que tener una destreza, porque tú sabes que un día está aquí arriba, otro día está aquí abajo, entonces ahí hay que saberse manejar en ese ámbito. La bolsa de valores tienen que ser tan precavidos, porque por ejemplo, tú vas a invertir en la área automotriz en Japón. Tú piensas que solamente se tiene que ver el ámbito automotriz. No. Tú tienes que ver de qué productor es ese país. Vamos a suponer que es de arroz. Tú tienes que chequear con el nivel de arroz allá. Tienes que chequear con él su producción, si su producción va bien o no. Porque el arroz se caiga, ya puede haber una crisis también con lo que es automotriz. Son cosas que todos los mercados son relativos uno Sí, con tú otro. tienes que evaluar todos los factores. Exacto, Claro. hay que velar por todos. Entonces, ¿ustedes creen como que esta crisis sí se pudo haber evitado? En parte Bueno. sí y no. Porque cuando, por ejemplo, Islandia se vio en esa necesidad de vender los bancos, ya no hay vuelta atrás. Ya tú perdiste tu capital, ya tú no tienes forma de recuperar ese tipo de bancos. Y aparte de que tú tienes que orientar a 8 billones de personas en cuanto a los casos hipotecarios, o sea, no los 8 completos, estamos generalizando realmente. Pero es algo que se tuvo que hacer, o sea... Yo mucho- creo que se muchísimo hubiera antes. podido evitar si se hubieran implementado los reglamentos que se debían, pero hace bastante tiempo atrás, porque ya como iban las cosas ya iba a pasar, era inminente. Y realmente es lo que él dice, porque no es la primera vez. O sea, ya van 3 veces que pasa una crisis financiera mundialmente. No, Yo creo que eso se debió implementar por lo menos en los 50, 60. O a través de Exacto. de la primera crisis. Pero la primera fue en 1923. Ya han pasado alrededor de 96 años de eso. Y no se han tomado una consecuencia. sí, porque una crisis no sale de la noche a la mañana. Exacto. Claro. De eso estamos claros. Eso viene, incluso la crisis del 2008 se originó a principios de 2005, A 2006, principios del por ahí 2007. se originó la crisis. Yo entiendo de que Ya con eso ellos tuvieron que estar cogiendo las medidas necesarias Sí. para eso. ¿Ustedes creen que en algún futuro podamos vivir alguna otra crisis financiera igual o parecida Bueno, a si la se que repiten los vivimos? mismos errores de antes, puede pasar. yo entiendo de que como ha ido evolucionando la sociedad, Bueno, no quizá al nivel de esa época, porque fue una crisis, o sea, de la más fuerte registrada a nivel de la historia, pero yo entiendo que no vamos a llegar ahí, porque, o sea, ya hemos pasado muchas y el ser humano se va adaptando y va aprendiendo. Pero si siguen cometiendo los mismos errores que en el pasado, el ser humano ha repetido muchos errores en la historia. sí, pero tú sabes que las personas ahora mismo ya están más pendientes de las cosas. Ahora mismo, no es que lo de antes, Bueno, no, también pero lo que ahora pasa la es- gente tiene más educación, ¿me entiendes? Exacto, y es Porque que es un una problema de persona va a educación. velar 30.000 veces más por sus intereses que antes. Antes no le importaba tanto. Pero ahora, por ejemplo, que te quiten algo de tu propiedad, que tú pagaste con tu dinero, las personas se vuelven expertos en leyes y lo que estudian son administración. Y otra no, y que cuestión. ahora mismo, o sea, antes no habían los mismos modos de producción que ahora. Exacto. Por ejemplo, ahora con el avance de la tecnología y de la cosa, o sea, mira los youtubers, las redes sociales, o sea, tú tienes 1000 formas de tú generar dinero, ¿me entiendes? Exacto. O sea, que ahora hay más posibilidades de tú de tener ingresos que antes.
Exacto. Bueno, Si antes tú tenías 10 vías, ahora tienes 15. No, y ahora es más fácil emprender también, porque hay más recursos, hay más cosas. Sí, Y yo ese es entiendo- otro método que hay que tener un poquito en cuenta, que es la innovación financiera, porque eso puede traer problemas. La creación de nuevas reglas también a veces trae unos conflictos y son cosas que se tienen que tener en cuenta. Ok, ¿y cómo ustedes creen que esta crisis financiera nos afectó a nosotros en República Dominicana? Bueno, yo considero que al Estados Unidos estar en una crisis financiera y nosotros depender, en cierto modo, depender de la economía de Estados Unidos, la alza del dólar allá, o sea, la crisis hizo que el dólar subiera aquí, entonces cuando el dólar sube aquí, los productos suben, ¿me entiendes? Entonces, en esa época, cuando la crisis, porque la crisis no fue solo en Estados Unidos ni en Islandia, fue una crisis a nivel global. Claro. Entonces, subieron los precios de los alimentos, o sea, subió la gasolina, disminuyeron las importaciones. reducieron las importaciones, las exportaciones. Entonces, yo entiendo que en ese ámbito fuimos afectados. por Claro, esa pues, Y también la devalorización de la moneda de nosotros. crisis. Exacto. Eso fue otra. sí. Entonces podemos decir que en conclusión la crisis económica comenzó en el año 2008 y fue originada en los Estados Unidos, y entre sus principales factores que se atribuyen como causas de esta crisis se encuentran lo que es los fallos en la regulación económica, la gran cantidad de delitos cometidos por los bancos, la sobrevalorización de productos, las crisis crediticias, hipotecarias y de confianza en los mercados. Con la caída de los bancos en Estados Unidos también, las bolsas y mercados de valores pues se derrumbaron y provocaron la crisis financiera que hemos estado hablando. Los gobiernos tuvieron que realizar numerosos rescates financieros para poder salvar a las empresas financieras y no financieras, para poder prevenirlas de una posible quiebra. Esta crisis se convirtió en deudas en diferentes países, específicamente en los de la eurozona, debido a la gran cantidad de dinero que estaba asignado a los rescates financieros y a la fuerte caída generalizada de los ingresos en la recaudación fiscal. Algunos gobiernos pues realizaron programas de austeridad económica que implicaban fuertes recortes sociales y provocando un descontento y un aumento generalizado de la pobreza en muchas partes del mundo. Muchas gracias por estar aquí y hablar sobre este tema. Nosotros fuimos el grupo de Economía y Negocios de la clase de Quehacer Científico. Muchas gracias. No, pero Él puede Pero vamos a hacer comenzar el algo. video para que tengan esta conversación en el video, porque Hermano, estamos suelta el teléfono, vamos arriba. suelta. amigos. Entonces, Sí, pero yo creo que si tú lo miras derecho mejor. Estamos integrados por Richard, Enrique y se me olvidó tu nombre. Rewind. Carlos. Carlos. Saludos, nosotros somos el grupo de Economía y Negocios de la clase de Quehacer Científico y el día de hoy estaremos... Y un maldito día. Tuviste que Déjalo ahí, fue que déjalo le ahí. di sin querer. Ok. Saludos, nosotros somos el grupo De economía y negocios. de Economía y Negocios. Muy buenas tardes a todos los participantes. ¿Por qué yo dije participantes? Saludos, nosotros somos los estudiantes del grupo de Quehacer Científico Saludos, nosotros somos los estudiantes de Economía y Negocio de la clase de Quehacer Científico y el día de hoy estaremos hablando sobre el documental Inside Job, que trata sobre la crisis financiera que ocurrió en el 2008. yo le tengo una pregunta. ¿Cómo, o sea, qué soluciones ustedes plantearían para en ese entonces haber solucionado la crisis? Sitúense... Tani Bol, ese es mi trabajo. ¿Por qué ustedes no se callan?
Entonces, ahora Mira, chequea si eso está grabando. Mira, manito. Porque yo oye. pensé eso en la mitad del video.